La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de constipación infantil. Problema quirúrgico. Se debe llegar a la cirugía en algunos casos de constipación infantil. A quien vamos a preguntar es a nuestro invitado, el doctor Amadeo Zanotti. Él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, una persona con muchísima experiencia, uno de los mejores en el medio y muy contentos de tenerlo aquí en el programa en el día de hoy. Y quiero contarles y leerles este material que dice que solamente un 5% de los niños que sufren de constipación por causas orgánicas o congénitas. En más del 95% de los casos, esta es crónica, o sea que se da de una defecación infrecuente o dificultosa en forma persistente o sensación de evacuación incompleta. El tratamiento efectivo requiere el reconocimiento de la interacción entre los factores físicos y psicológicos. O sea, es bastante complejo de poder definir por qué el niño está constipado, que es lo que a mí me da a pensar esto que pusimos al inicio. Pero todo esto vamos a hablar con nuestro invitado en instantes. Ahora quiero hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, a las marcas que están apoyando nuestro programa, a las empresas que están patrocinando, a los profesionales que nos brindan su tiempo y sus conocimientos, y a ustedes que están del otro lado acompañándonos día a día. Estamos comenzando ahora El Doctor en Casa. El tema, constipación infantil, problema quirúrgico. Nuestro invitado, el doctor Amadeo Zanotti. Hacemos un cortecito y volvemos ya con el tema. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Amadeo Zanotti. Él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica y amigo mío de hace mucho tiempo. ¿Qué tal, Amadeo? ¿Cómo estás? Bien, cierto, y muchas gracias, especialmente a vos por el espacio y un saludo especial a la audiencia. Un placer tenerte aquí, Amadeo. Y me gustaría que nos comentes un poquito, antes de entrar en el tema. Sos presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica. Contanos un poquito dónde estudiaste, qué hiciste, tus estudios médicos en la facultad, alguna especialización. Presentate un poquito. Sí, cómo no. Yo estudié acá en el Paraguay toda la carrera de medicina. Me recibí de médico en la Universidad Nacional de Asunción en el año 77, hace mucho ya. Y después, por necesidades específicamente culturales, porque en ese momento no había posibilidades de entrenarme o de entrenarse a nadie en cirugía infantil, que era mi debilidad, digamos. Sí. Tuve que buscar otros horizontes y fui, así como migré hasta Sudáfrica. Allí hice 5 años largos y unos meses más de entrenamiento que terminaron en una producción de un cirujano pediatra, ¿verdad? Fue un programa muy largo
pero muy, muy bueno. De una experiencia abundante por la población que tienen. Claro. Estudié en el famoso Groote Schuur Hospital, que es de Ciudad del Cabo, donde trascendió el profesor Christian Barnard. Sí. Y ahí hice una parte de cirugía general, estando en Sudáfrica, y después en la Universidad de Natal, en la ciudad de Durban, el resto del tiempo ya haciendo cirugía infantil. Muchísima experiencia, realmente extraordinaria. Y después me tocó volver a dedicarme a aplicar lo que había aprendido y tratar de enseñar en el Paraguay. Y desde entonces participé de muchísimas cosas. Fui jefe del servicio de cirugía y pediátrica en el Hospital de Clínicas, en la Facultad de Medicina, hasta el año 2004. Desde el 2004 me retiré de todos los servicios públicos, después de 23 años, y me dedico exclusivamente a la práctica privada en este momento. Estoy como consultor de cirugía pediátrica del Centro Médico de la Costa. Perdón el chivo. Sí, no, está bien. Pero esta es mi actividad. Y me fui involucrando en todas las actividades gremiales, y así es como terminé actualmente como presidente de la sociedad. Existe una sociedad de cirugía pediátrica que ciertamente busca la excelencia o el control o la calidad de los médicos cirujanos pediatras que ejercen en el país. Entonces, tenemos los estándares de entrenamiento, los estándares de los hospitales que entrenan a cirujanos pediatras y un programa de certificación y de recertificación, porque cada 5 años la sociedad y los mecanismos del ministerio exigen de que uno se mantenga al día, claro, de tal manera que en los primeros 5 años uno se certifica como cirujano pediatra, según evaluado por los propios pares, y cada 5 años tenemos que producir publicaciones, asistencia a congresos, etc. Hay un sistema de evaluación que te permite recertificarte y entonces al público tener un respaldo de que fuiste evaluado por pares y reconocen la actualización que estás haciendo, ¿verdad? En eso consiste. Claro. Y eso es lo que desde la sociedad estamos tratando en este momento. Hay muchos jóvenes que ya se han entrenado en el Paraguay bajo nuestra dirección y otros que siguen entrenándose con otros colegas que continúan en la facultad, en las facultades, porque la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, que está excelentemente bien organizada en este momento, hacen competencia. Tenemos 3 en este momento, actualmente, tenemos 3 centros formadores de cirujanos pediatras en el país. La Facultad de Medicina, el Hospital de IPS, que tiene convenio con la Universidad Católica, y el Hospital Nacional de Itagua, de donde salen nuestros residentes actualmente. Así es. ¿Y vos podés explicar por qué el médico paraguayo cuando va al exterior ven que tiene mucha más experiencia que los que están en otros lugares? Es así, ¿verdad? Sí, es como que así. tiene más maña, le sale mejor, no sé cómo se llama eso. Sí. Bueno, uno es el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo de cada uno. Fíjate lo que te comentaba al inicio. Nosotros estábamos limitados en ese momento y el que tuviera interés, en mi caso en particular, de entrenarse en cirugía pediátrica, no había posibilidades de hacerlo acá. Claro. Entonces tenía que salir a alguna parte. Y eso tenés que cuidarlo. Si conseguiste, claro, entonces más vale que lo cuides, ¿verdad? Y eso te despierta un interés distinto y te saca a relucir el esfuerzo personal. Aparte de eso, nosotros desde muy temprano, desde el 3er año de facultad, ya practicábamos en las guardias, ¿verdad? Entonces vimos, mucho antes de ser médicos graduados,
mucha experiencia en cuanto a mirar, inclusive muchas veces tocar, ¿verdad? Claro. En mi caso de cirugía, yo ayudaba a cirugías, instrumentaba cirugías mucho antes de ser médico, Claro. en la facultad, guiado por los profesores, pero era todo un privilegio ser ayudante de los profesores que en ese momento nos enseñaban, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces te da mucha soltura sobre todo. Y eso se aplica directamente. Y en el medio que yo estuve, los estudiantes casi nada o muy poco participaban de las guardias propiamente. Tenían sus clases, tenían sus instrucciones, ¿verdad? Claro. Le mostraban pacientes y muchos veían en simuladores, ¿verdad? No en Claro. pacientes directos, ¿verdad? A Claro. nosotros sí nos tocó esa suerte. Claro, entonces ahí está la experiencia en vivo y en directo con Sí. la realidad, Así ¿verdad? es. No solo la teoría, Así sino mismo. que la práctica ya. Fantástico. Uno ve aplicada en la práctica lo que Claro. lee o lo que aprendió. Claro. Bueno, te preguntaba eso porque siempre que viajo o cuando hablo con gente del exterior, resaltan eso de los médicos Sí. paraguayos, Sí. ¿verdad? De la capacidad, de la experiencia, y somos un país de poca gente, ¿verdad? Poca O sea, gente. uno no puede tener tanta experiencia porque no tenemos Sí. una población muy grande, pero sin embargo por ahí viene la mano. Así mismo entonces. Bueno, tenemos ahora un material que vamos a presentar, porque nuestro tema, yo estuve ya charlando con mi amigo, pero ahora vamos con el tema, constipación infantil, problema quirúrgico. Según el material que presentamos al inicio, decía que solamente un 5% de los niños que sufren constipación por causas orgánicas o congénitas, o sea, tienen que ir a operación. Puede ser un poco más alto, me dijiste, Sí, ese 5%. ¿verdad? está entre 5 y 10%. Ajá. Bueno, ¿cómo se descubre si el niño tiene constipación? ¿Cómo pillas? ¿Cómo descubrís que se tiene que ir a cirugía o es una causa que no sea orgánica? Bueno, te aclaro o aclaramos a Sí. la audiencia de que eso significa de que más del 90% o 90% al menos son causas prevenibles o curables sin necesidad de operar. Hay síntomas que dependiendo del momento en que se presentan, te tienen que hacer sospechar de que pueden haber causas orgánicas o físicas, Claro. el intestino trancado, el intestino mal formado, etcétera, que sí se tienen que corregir con cirugías. El reconocimiento de esa patología es lo importante, ¿verdad? Una vez que se descarte eso, tenemos el 90% de chances de curar, Claro. solamente con medidas, con medicación, con medidas higiénico-dietéticas, etcétera, ejercicios, bla, bla. Apoyo psicológico, por eso se habla de equipos multidisciplinarios actualmente que tratan este problema, pero las de causas congénitas, las de causas físicas son todas congénitas, o sea, el niño ya nace con ese problema. Hablamos de las malformaciones anorrectales, que significa de que el ano no se abrió totalmente, Claro. o no se abrió en el lugar que debería estar. Entonces el mecanismo muscular que regula la continencia fecal no funciona o funciona mal. Entonces o sufre de una gran dificultad para evacuar o incontinencia. Son las otras cosas, ¿verdad? Hablamos de la enfermedad de Hirschsprung, es una enfermedad muy ya reconocida, cuyo síntoma principal es la falta de evacuación de meconio. Todos los recién nacidos, dentro de las 36, máximo 48 horas normales, Sí. deberían evacuar el primer meconio, que es esa deposición negruzca, verdosa que tienen todos los bebés recién Que cuando nacidos. sos mamá primeriza te asustás Te porque si no asustás. sabes qué le pasa a mi hijo si no te contaron antes. Por eso, claro, y esa es la primera deposición. Es muy importante conocer cuándo ocurre. Y muchas veces se le insiste a las mamás
si sabe o si le contaron el momento en que ocurrió la primera deposición. Claro. Generalmente saben, la mayoría. O le contaron de que en ausencia de ella, Claro, o cuando el bebé estaba en la nursery, ya tuvo su primera deposición. Y eso ocurre en el 95% de los casos de niños normales en las primeras 48 horas. Igual puede ocurrir una primera deposición dentro de las 48 horas en niños enfermos que pasan desapercibidos, claro, ¿verdad? Y que después presentan la constipación. Más adelante. pero si en las 48 horas no pasó nada, entonces ahí ya es alarma, ¿verdad? Alarma, claro. Es una alarma muy resaltante de la enfermedad de Hirschsprung, ¿verdad? Y se agrega la distensión de la panza, Claro, el vómito, claro, la intranquilidad del niño, llora porque le seguro. duele, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Sí. A la vuelta continuamos con este tema súper interesante. Atención a todo el mundo, vamos a aprender mucho hoy. Volvemos enseguida. Muy bien, estamos con el doctor Amadeo Zanotti, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, hablándonos de constipación infantil. Preguntamos si es problema quirúrgico. Y tenemos este material que queremos presentar que habla de las principales causas de constipación en lactantes. Principales causas de constipación en lactantes. Se relacionan con las dificultades en la alimentación como ocurre en la prematurez, enfermedad por reflujo gastroesofágico, parálisis cerebral, fisura palatina, múltiples operaciones, intolerancia a la leche de vaca o al gluten. Es posible tratar efectivamente este cuadro mediante la mejora en la ingesta de líquidos y alimentos, pero es importante el monitoreo para evitar la aparición del círculo vicioso de heces duras que producen dolor y posiblemente fisuras anales y la retención rectal secundaria. ¿Está correcto eso? Sí. Un poco mezclado. Sí, a porque ver. hay que aclarar de que justamente en lactantes y sobre todo en lactantes menores es en la época en que se pueden detectar aquellas causas de constipación que son curables con cirugías, ¿verdad? Que se refieren a malformaciones congénitas que se presentan inmediatamente en el segundo día, tercer día de vida. Las malformaciones anorrectales que se presentan a la vista en el momento de nacer, ¿verdad? Que requieren muchas veces varios pasos quirúrgicos, como apertura de una colostomía, después corregir la malformación y después el cierre de la colostomía, etc. Son varios pasos. Y más adelante, sacando esas causas de por medio, sí existen causas funcionales, como ser debidos a la prematurez, que por falta de maduración del funcionamiento intestinal, que tiene directa relación con el cerebro, porque sabemos que en las paredes del intestino hay sensores que detectan el volumen de materia fecal. Eso a través de la columna vertebral se conecta al cerebro, le informa de que hay un volumen importante y el cerebro ordena el relajamiento de los esfínteres y el pasaje, ¿verdad? Ese mecanismo muchas veces no está suficientemente maduro en los niños que nacieron prematuros y es causa de constipación muy severa. Generalmente se curan con el crecimiento. Muchas veces también requieren de cirugía porque no llega a madurar y hay que reemplazar la porción que no funciona, entre comillas, ¿verdad? Y te decía un poquito mezclado porque al final del material habla de que hay un círculo vicioso, que es la causa del 90%, de lo que estábamos hablando, de los que no tienen causas físicas, corresponde a esto, ¿verdad? De que hay un episodio que causa dolor o una fisura anal, sangrado. Porque la materia fecal es muy dura. Exacto, o muy grande, no más. No necesariamente es muy dura.
con que sea más Claro. grande, es más o menos el mismo mecanismo del parto, para Claro. que entiendan las mujeres, Sí. que muchas veces la cabecita es más grande de lo que puede abrirse la Sí. vagina y hay que hacer una episiotomía o se desgarra todo, Claro. ¿verdad? Bueno, lo mismo ocurre cuando la materia fecal es muy grande de volumen o muy dura, el ano tiene una cierta extensibilidad y a veces no puede más y se fisura Claro. el ano. Automáticamente genera un dolor. Y la siguiente vez de que los sensores avisan al cerebro de que hay materia fecal para evacuar, el niño ya o la niña Sí. conoce de que le va a doler o tuvo la experiencia de Claro. que y contiene voluntariamente. Porque hay un mecanismo involuntario, que es eso que te estoy Sí. describiendo, con la conexión con el cerebro, y un mecanismo voluntario que nos permite atajar hasta que estés en el baño, Claro, o atajar indefinidamente hasta que ya no aguantes más. claro, ¿verdad? claro. Y eso es lo que determina aquel círculo vicioso que menciona muy bien en el material. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de las principales causas de constipación en niños pequeños y preescolares. Vamos a ver. Principales causas de constipación en niños pequeños y preescolares. Los problemas suelen comenzar alrededor de los 2 años con el control esfinteriano. Con frecuencia, tienen predisposición familiar a la constipación, con un recto de mayor capacidad que el promedio, que les permite acumular grandes volúmenes de materia fecal. Cuando el volumen alcanza cierto punto, el esfínter interno se relaja completamente. El niño percibe esta sensación como precursora del dolor y trata de evitar la defecación mediante la contracción del esfínter anal externo y los músculos del piso pelviano. La sobrecarga y la falta de vaciado provoca la dilatación e hipertrofia y a medida que aumenta la capacidad de retención, el ritmo evacuatorio se espacia por periodos más prolongados. ¿Cómo está eso? Muy bien. Voy a referirme específicamente a lo que habla de tendencias familiares. Para empezar, quiero definir de que cuando se habla de constipación, el paciente enfermo o no enfermo, sano, pero constipado, es la persona, o se considera la persona que evacua 2 o menos veces por semana. Okay. Entonces, 3 veces por semana es considerado normal. Ya. De ahí en más, 1 vez al día o 3 veces al día, mejor, ¿verdad? Claro. Pero como mínimo, para considerar normal y que no necesite tratamiento, hablamos de por lo menos 3 veces por semana. Entonces, es un error considerar de que esta familia es luego crónicamente constipada o clásicamente constipada, porque la abuela ya fue constipada, la mamá también, la hija también tiene que... No, habría que analizar, estudiar el motivo. Y si la abuela sigue siendo constipada, hay un tratamiento para ella, y la madre también, y la niña también, o el niño, ¿verdad? Eventualmente. Cuando la constipación le lleva a tener menos de 3 deposiciones por semana. Si no, si son 3, no hace falta el tratamiento, pero si son 2, sí hace falta el tratamiento. Y ahí es donde no se puede tomar nomás con que es una tendencia familiar. Claro. La tendencia familiar, sí, es cierto, se da en el megarecto, se llama, el recto de mayor capacidad, hablaba el material, y también no solamente el recto, que es la última porción del intestino, sino el intestino grueso, que se llama sigmoides, que une el intestino grueso que viene desde el intestino delgado, donde se une, da toda la vuelta a la panza y termina en el recto. Esa porción final se llama sigmoides. El sigmoides conocemos que en la gran mayoría de la población es relativamente corto, me refiero a unos 15 o 20 centímetros entre donde termina el colon y se une al recto.
Y tiene importancia porque allí es donde se produce la absorción de líquidos del cuerpo. O sea, la materia fecal es prácticamente líquida hasta llegar al colon. Ahí empieza el cuerpo a absorber los líquidos y se va secando la materia fecal. En la medida en que el intestino es más largo, tiene más tránsito, tiene más tiempo de absorción del líquido y se va secando la materia fecal. La materia fecal seca que llega al recto se acumula, claro, porque tiene poco volumen, no estimula los sensores, el cerebro ni se percata y ahí queda. Claro. Hasta que venga otra porción y forma un volumen más grande, ¿verdad? Y ahí recién le tiene ganas. Claro. Entonces, ese sigmoides hay, y no sabemos, pero la mayoría de los que tienen constipación tienen un sigmoides exageradamente largo y se llama dólico sigma, ¿verdad? Que también es familiar, porque las familias que son característicamente constipadas, casi todos tienen ese problema, que no es una enfermedad, es una variante anatómica, pero necesitan tratamiento. Claro, pero lo importante es saber que 3 deposiciones a la semana, por lo menos. Es considerado normal. Normal. Sí. Y o si no, si son menos, entonces sí, ya hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Porque vamos a recordar, las deposiciones justamente, el cuerpo elimina toda la basura y todos los tóxicos. Sí, así mismo. Y si no se elimina, te estás intoxicando, envenenando con algo que tenía que salir y no sale. Así mismo. Entonces es importante. Además, sufren mucho los chiquitos cuando, bueno, los chicos y los grandes, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de niños. Nosotros tenemos que hacer un corte. A la vuelta del corte continuamos charlando. Tenemos mucho todavía que hablar de este tema. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Amadeo Zanotti, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica. Estamos hablando de un tema muy importante, constipación infantil. Es importante saber lo que ya nos decía Amadeo, que mínimamente 3 deposiciones semanales se considera, bueno, está. Normal. Si es más, mejor. Pero menos de 3 es ya un problema. Y no solamente la cantidad, decías vos, sino que hay otras cosas que hay que ver también en las deposiciones. Se considera normal, como decíamos, por lo menos más de 2 deposiciones por semana. Si tiene menos de 2 deposiciones por semana, el niño o la niña, hay algún motivo que tengamos que descartar. Aparte de la cantidad de veces, es el tipo de deposición. La deposición normal debe ser sin esfuerzo, indolora y de sensación de evacuación completa. Los niñitos muy pequeños no te dicen, no te pueden decir, pero sí se nota cuando le duele o sí se nota cuando hacen un gran esfuerzo. Sí. Entonces, no se puede considerar como una deposición normal si es que está haciendo mucho esfuerzo y sale una materia fecal enorme. Claro. Hay que buscarle la causa y implementar un tratamiento. ¿Y no puede ser, por ejemplo, a causa de la alimentación? Claro, es la más frecuente de todas las causas, la mala alimentación. Claro. Y te explico más. Decíamos antes de que hay sensores en la pared del intestino. Cuando la alimentación es basada solamente en lácteos, panificados, carnes, cereales, todo es tan nutritivo que casi se absorbe el 100%, casi todo. Entonces el residuo que queda para formar materia fecal es mínimo. Hace un pedacito así que no va a estimular al intestino a que se contraiga el sistema de evacuación. Entonces va a esperar a la siguiente vez y a la siguiente vez y a la siguiente, para que vaya un volumen importante que estimule al intestino a evacuarse. Y pasaron 2 días, 3 días, ¿verdad? Entonces, lo de la alimentación es básico. La enorme mayoría de los niños que se estreñen son los que, o sea, a nadie, esos niños, conozco por experiencia, les gusta ni las frutas ni las verduras. Lo que les gusta es carne, panificados, yogur, cosa que no está mal, está bien, son muy nutritivas, pero tienen ese efecto. ¿Verdad? Entonces, balancear la dieta significa incluir todo lo que se pueda de fibras.
Y suelo recomendar de que, por ejemplo, si se le va a hacer comer, ¿cómo se llama? Frutas, que sea en una ensalada de frutas, un poquito de frutas mezclado con un chiquito de yogur, por ejemplo, como para que tenga buen sabor. Pero antes de que tome su biberón de leche o de que se coma una hamburguesa. ¿Verdad? Ahora, los lactantes, los bebecitos chiquititos, cuando, o sea, sabemos que los 6 primeros meses solamente leche, ¿pueden tener constipación con la leche materna? No, con la leche materna no se ve eso. Solo si se le mezcla ya con la otra leche, ahí podría ser. Es el momento en que se inicia la constipación, cuando cambian de leche o cuando cambian de alimentación y empiezan a comer papillas, etcétera. Y ahí es donde se produce ese problema del residuo que forma la materia fecal. Con la leche materna, evidentemente, no ocurre. Es maravillosa, la leche materna es lo mejor. Irreemplazable. Así mismo. Bueno, hay otro material que habla de tratamiento del estreñimiento. Vamos a ver, por favor. Tratamiento del estreñimiento. Laxantes. Existen varios como el bisacodilo, picosulfato sódico, lactulosa, leche de magnesia, petrolatos. Solo usarlos por indicación del médico y en forma momentánea. Supositorios de glicerina. Su uso no debe ser frecuente. Enemas son preparados que contienen electrolitos o irritantes en solución que producen un efecto osmótico sobre el intestino, permitiendo que la deposición se ablande. También su uso debe ser indicado por el médico y empleado en forma momentánea. Fibra vegetal. Está contenida en las verduras y frutas que se comen crudas y sin licuar. También en los cereales con cáscara. Cambio de hábitos de alimentación y crianza. Se debe acostumbrar al niño desde pequeño a beber bastante líquido y consumir diariamente 1 o 2 frutas con cáscara, verduras crudas, no retener el deseo de defecar, realizar actividad física diaria. Bueno, y yo le preguntaba, ¿todo eso se le hace al pobre nene? Y ahí también, te cuento, seguro que sabes, el jabón le ponen así un poquitito de jabón y le ponen en el culito y... Sí, porque el jabón tiene sustancias irritantes y además es lubricante. De por sí, la irritación que se produce en el ano o inclusive si se mete un poquito, hace el efecto del supositorio. Pero eso te quiero aclarar, de que está muy bien el material, pero otra vez un poco mezclado. O sea, no aclara los tipos de laxantes que hay. Menciona solamente todos los tipos de laxantes, pero el bisacodilo, el picosulfato de sodio, son medicamentos químicos que se absorben. El hígado procesa y tiene un efecto directo sobre la musculatura del intestino y obliga a contraerse, aunque el cerebro no le diga contraígase. Y produce un montón de retorcijones y cosas que obliga a evacuar, seguro, es muy efectivo. Eso se usa en el extremo, cuando ya el tratamiento con otros... Y cuando el médico lo dice, porque no es que la mamá o la tía o la abuela vaya a comprar y le da al niño. No, por eso quiero aclarar, porque no se trata de cualquier laxante. Hay grupos de laxantes y se agrupan de acuerdo a la forma que actúan. La celulosa, la metilcelulosa, los azúcares bifidosas, etcétera, son laxantes de contacto, se llaman, que se mezclan con la materia fecal y evitan de que se compacte. Entonces hace un gran volumen, por más que sea poca la materia fecal, hace un volumen muy importante y estimula, eso sí, al intestino. Entonces la materia fecal no llega a compactarse y que por más que sea grande, sale floja y fácil, ¿verdad? Bueno, yo lo que quería es, como vos sos cirujano pediátrico, que nos expliques ahora qué tipo de cirugías, cuándo se hace y qué tipo de cirugía se hace en los casos necesarios, ¿verdad? Bueno, por supuesto. Yo creo que tenemos que aclarar eso, porque estamos hablando de solamente, o sea,
del 90%, no Claro. solamente, del 90 o más por ciento de pacientes que tienen constipación. Pero ese 10% que corresponde a la patología física, o sea, una obstrucción intestinal por malformación anorrectal, obstrucción intestinal por enfermedad de Hirschsprung, por inmadurez, etcétera, son problemas que si no se llegan a operar no se corrigen nunca en la vida. Claro. Y la mayoría pueden ser fatales antes de que lleguen a ser adultos, ¿verdad? Ah, sí. Sí, lógico. Porque las complicaciones de la obstrucción intestinal Claro. causada por una malformación anorrectal puede llegar a intoxicarse, llega a una infección, sepsis y se muere, ¿verdad? Lastimosamente existe eso. Entonces es muy importante de que se llegue a determinar, y que te decía anteriormente, de que los síntomas que se presentan y en el momento en que se presentan, en cuanto a la edad del niño, tienen que hacer sospechar. Y si se sospecha una enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, hay estudios que se tienen que hacer para llegar al diagnóstico o descartar el diagnóstico. Si se concreta el diagnóstico, tiene un tratamiento quirúrgico indispensable, Claro. que es o abrir una colostomía y esperar a que madure un poco y a operar. Pero básicamente la corrección de la enfermedad de Hirschsprung significa extirpar una porción de intestino que no funciona, que es la última porción, que se llama el recto, y reemplazarlo con un injerto de intestino del propio intestino Sí. del paciente. ¿Entendés? Que la porción que no funciona no tiene inervaciones, no tiene esos Claro. sensores, no se forman. Sí. Y en eso consiste la malformación de Hirschsprung, ¿verdad? Entonces se reemplaza ese segmento con un injerto de intestino del propio paciente. Y funcionan muy bien. Esa es una operación grande, Sí. grande, de gran envergadura. Y como te digo, muchas veces se reconoce en el momento del recién nacido y se puede operar en los primeros días sin la necesidad de colostomía. Pero si pasa, está claro, la colostomía es la apertura para el público, Sí. por lo menos, la apertura del intestino a la piel, como para que se pueda evacuar la materia fecal. Claro, porque es como por que le abajo hacen no un puede. agujerito ahí al costado y tiene Así una mismo, bolsita. Así mismo es. Porque así mismo. mientras la parte que tendría que funcionar No madura funciona. y Exacto. O se llega a operar. o ¿verdad? se opera. Entonces, son personas que están con Con una la bolsita colostomía. acá que por ahí defecan. Temporariamente. Claro. En los niños es siempre temporario. Sí. En los adultos sí hay colostomías definitivas, ¿verdad? Cuando ya no se puede usar o se extirpa todo el intestino distal, Claro. entonces quedan con la colostomía Sí. permanente. Pero en los niños es temporaria. Una vez que se corrige y se realiza el injerto de ese intestino, se vuelve a cerrar la colostomía. Y si se logra hacer antes de que la materia fecal sea tan contaminada, en los primeros días de vida, entonces se opera sin colostomía. Es muy, muy interesante porque evita Claro. 2 pasos más, ¿verdad? Claro. Que son Claro, dos porque operaciones. operar ya con la materia fecal ahí que va a contaminar debe ser súper Así difícil. es. Y complicado. fíjate que estamos hablando de 3 operaciones, pero que se realizan a lo largo de 1 año, más o menos. O sea que durante 1 año el niño tiene por lo menos 3 operaciones Ay, programadas. pobrecito. ¿Y ¿verdad? desde qué edad se opera eso? Desde el primer día, segundo día. O sea, nació De vida, el bebé nació el y bebé ya y se se lo vio opera. que no, que las 48 horas no hizo la primera deposición que tiene que hacer, se hace Ahí los se estudios estudia, exacto. y se lo opera tan Así chiquitito. mismo. Así mismo. Y muchas veces no se necesita ni siquiera estudiar, porque si la malformación anorrectal que tiene muestra que el ano está tapado, Claro, ya se ve. entonces no hace falta ningún estudio, Sí. a la vista está, ¿verdad? Sí, sí. Y eso necesariamente tiene que ir a cirugía, porque si no se revienta, Claro. ¿verdad? No va a funcionar nunca. Ya. Y se opera en el primer día, segundo día de vida. Y el resultado, Es bueno, dependiendo de dónde le tocó en la gama, digamos, Sí. porque otra vez las malformaciones tienen desde las más leves hasta las muy graves, que las muy graves son muy difíciles de resolver en forma natural, se tienen que hacer una colostomía por mucho tiempo, muchas veces los nervios están involucrados en la malformación y no se pueden reparar, ¿verdad? Entonces, el resultado en la gran mayoría es muy bueno, pero hay un grupo otra vez de pacientes del otro extremo
que no se pueden reparar, ¿verdad? Definitivamente. Qué terrible. Bueno, estamos en redes sociales, vamos a ver las preguntas. Por favor, tenemos ahí. César de Fernando de la Mora dice, ¿qué complicaciones puede traer la constipación? Desde complicaciones leves hasta las muy severas y graves, ¿verdad? Complicaciones leves es la molestia que tiene el niño, el dolor que le produce, y hasta inclusive puede producir fiebre en un momento aparentemente inexplicable, ¿verdad? Pero las complicaciones más graves son fisuras en el ano, sangrado permanente, porque cada vez que va de cuerpo se abre de vuelta, se vuelve a fisurar y sigue como un raspón en el codo, digamos, ¿verdad? Que cada vez que dobla el brazo se vuelve a romper. Una cosa similar. Y las complicaciones más serias son intoxicaciones por la propia materia fecal, ¿verdad? Claro. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver quién está ahí. Dice Sofía de Limpio, tengo una bebé de 9 meses, hace mucha fuerza para evacuar y me dijeron que puede herniarse. ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede herniar de hacer fuerza? Sí. Ay, no, pobrecita. El esfuerzo tiene que llamar la atención y observar primero el tipo de posición que tiene, cómo sale la materia fecal, si es muy dura o si es muy abundante, muy voluminosa, y hace esfuerzo, habría que estudiarle. No asumir nomás de que es por la alimentación o porque, como te digo, la abuela fue constipada, la madre también, y esta niña pues, tiene que ser, ¿no? No es así. Hay que tratar de identificar la causa. Y sí, el esfuerzo defecatorio es una de las causas más importantes en la producción de hernias. A esa edad, justamente. Porque tiene que ver con el conducto inguinal, que es el conducto que sirve anatómicamente para el descenso del testículo en los varones. En la niña no, porque el ovario queda hacia adentro, pero igual existe ese conducto inguinal, que es una membrana que cierra el abdomen, digamos, en la zona de la pelvis, que queda débil. Entonces el esfuerzo defecatorio produce un martillazo cada vez en esa zona débil y se termina por romper. Y en eso consiste la hernia, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta, parte final del programa, con las recomendaciones de nuestro invitado. Bueno, parte final del programa. En el corte estábamos hablando y me decía el doctor Amadeo Zanotti que es todo un equipo que trabaja en esto cuando un niñito está con este tipo de problemas, ¿verdad? Sí, es lo ideal. Lo ideal es que sea un equipo multidisciplinario el que atienda a este tipo de pacientes. De hecho, existen en los hospitales, en los países más avanzados, y acá se está empezando en esa tendencia de que sean equipos o departamentos colorectales, se llaman, o clínicas colorectales, que atienden este tipo de problemas. La constipación de causas funcionales y la constipación de causas físicas. Y de ahí mi participación en todo esto. Preguntabas anteriormente qué tiene que ver. El cirujano tiene participación imprescindible en el equipo multidisciplinario que se conforma con pediatras, con gastroenterólogos pediatras, psicólogos pediatras y cirujanos pediatras, ¿verdad? Por lo menos. Dietólogos, o sea, nutricionistas, ¿verdad? La participación del cirujano es trascendente, como te decía, porque conoce y detecta y trata ese 5 o 10% de pacientes que pueden llegar incluso a ser fatales si no se operan adecuadamente o si no se operan oportunamente. Eso. ¿Verdad? Por una constipación. Claro. ¿Verdad? Porque puede pasar desapercibida. Por supuesto. Esa es la participación importante del cirujano en todo este tema de la constipación. Y entonces tenemos mucha vivencia, mucha experiencia, y en otros países, como te digo, ya existen, y acá se está empezando, centros destinados a tratar específicamente problemas de constipación como
palabra englobante, Claro. ¿verdad? Pero de patología colorectal se llama. Perfecto. Bueno, súper claro, nos quedamos sin tiempo. Amadeo, muchísimas gracias por tu presencia y te esperamos en un próximo programa. Sí, cómo no, con todo gusto y agradecido a vos y a la Gracias. prensa. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.